Salmo 31, versículo 15. Y de manera especial me gustaría que meditásemos en la primera frase del mismo, cuando dice: en tu mano están mis tiempos. En tu mano están mis tiempos. Sirva simplemente como curiosidad, ¿verdad? A veces lo hemos mencionado que el hebreo no es una lengua muy específica en matices, no es muy precisa como lo es el griego, que para cada concepto tiene su palabra, y entonces este mismo texto en diferentes versiones, diciendo lo mismo, pero creo que añade matices que es interesante resaltar. Hemos leído Reina Valera 2020, en tu mano están mis tiempos. La Biblia, la palabra dice: mi destino está en tus manos. Y la Biblia latinoamericana dice: en tu mano están mis años. Matices que quizás a cada uno nos pueda aportar una singularidad, ¿verdad? Pero meditamos en esta idea de que en las manos del Señor, en la mano del Señor, están nuestros tiempos. La verdad es que es habitual, al menos desde este púlpito, hablar con frecuencia sobre la importancia de nuestra acción como cristianos. Somos llamados, recordados a una fe comprometida, a una fe militante, que sigue los pasos del Maestro, un llamamiento a vivir imitando a Jesús nuestro Señor. Y el resultado práctico de ese llamamiento en nuestras vidas es vivir de una manera activa una fe que afecta todos los ámbitos de nuestra realidad, de nuestras relaciones, nuestros proyectos, lo que somos, lo que vivimos. El apóstol Pablo ya recordaba esta idea, este concepto, cuando decía que somos colaboradores de Dios. Es decir, es una definición muy práctica, muy activa, muy descriptiva de lo que significa nuestro llamamiento a participar en la acción de Dios de establecer su reino en la tierra. Y para ello, pues como siempre también recordamos, la palabra nos dice que hemos recibido dones, es decir, que no solamente se pone en nosotros la carga, la exigencia, el llamamiento, el compromiso, cada uno lo enfoque como quiera, ¿verdad?, a participar en la obra que Dios ya está haciendo en la tierra. No lo tenemos que hacer de nuestros propios medios, sino que el Señor ha provisto de dones, de capacidades por medio de su Santo Espíritu para que podamos ser eficaces y eficientes en la tarea. Y en eso estamos todos, de una forma u otra, ¿verdad? Lo que pasa, y creo que esto también en ello coincidiremos todos, es que no es un llamamiento de vida, incluso una práctica de vida siempre fácil. Vivir una vida cristiana comprometida, vivir una vida cristiana consecuente, es decir, que aquello que decimos ser se corresponda con lo que vivimos, pues no siempre es sencillo, no siempre es fácil, porque lo hacemos en un contexto, en un entorno vital que no nos es favorable. Es decir, el Señor nos llama a vivir los valores del reino de Dios en una sociedad que tiene otros valores distintos. Ya hemos hablado muchas veces de eso, ¿verdad? Decimos, en nuestra sociedad es que se están perdiendo los valores, no hay valores. No, valores siempre hay. Todo el mundo responde a algún valor, todo el mundo responde a algún criterio en su vida. Lo que pasa es que cambian. Y nosotros como creyentes nos encontramos en una sociedad con unos valores que son distintos a los que el reino de Dios nos pide que vivamos y nos pide que compartamos, ¿verdad? Y como digo, pues ese llamamiento de vida, esa práctica en la que todos estamos comprometidos e intentamos dar lo mejor de nosotros, pues por momentos se hace muy exigente, ¿verdad? A veces se hace duro ese llamamiento, esa vida cristiana, y sin duda produce en muchos de nosotros un gran desgaste. De ahí que a veces
cantamos con mucho sentimiento, ¿verdad? Cuando el grupo de alabanza nos dirige y nos dice, vamos a cantar cansados del camino. No, pues ahí ponemos tal, ¿no? Porque estamos cansados, ¿verdad? Y la letra dice que estamos sedientos del Señor, que hemos cruzado un desierto, sin fuerzas he quedado. Después dice otra estrofa, luché como un soldado y a veces sufrí, mi armadura he desgastado, ¿verdad? Y le damos mucho sentimiento a esas expresiones porque reflejan ese desgaste, ese esfuerzo que muchas veces requiere vivir con integridad nuestra vocación, nuestro llamamiento en la sociedad. Un desgaste que no es mayoritariamente físico, evidentemente hay esfuerzos que en el servicio son físicos, ¿verdad? Hemos visto cargar las furgonetas, las cajas, bueno, pues es parte del ministerio, hay un desgaste físico, pero sobre todo el desgaste que llevamos en nuestra vida cristiana es un desgaste emocional, es un desgaste que a veces nos hace sentir, ¿verdad?, superados, quizás por esa sensación que por momentos podemos tener de que no podemos relajarnos, de que no podemos parar, de que hay que estar siempre en tensión, de que hay que estar siempre activo, de que hay que estar siempre dinámico, que si yo paro de hacer, ¿verdad? Pues parece que el mundo se va a condenar y parece que todo se va a ir al traste, ¿verdad? Y a veces esa sensación de responsabilidad, de carga espiritual hacia lo que hay a nuestro alrededor, pues nos es bastante pesado de llevar y no sin razón. En esa experiencia que muchos compartimos, yo me apropio de ella también, ¿verdad? Necesitamos a veces ponerle perspectiva a ese compromiso vital, a esa entrega, ¿verdad?, que el Señor espera de cada uno de nosotros, que nosotros damos, ¿verdad? Pero recordando, y es muy importante, y quizás ahí es donde nosotros podamos empezar a encontrar alivio, donde podamos empezar a encontrar descanso, y es que nosotros no lo hacemos ni por nosotros mismos, ni lo hacemos solos. El Salmo 31, en el que está el texto que hemos leído, es un salmo que escribe David, compuesto probablemente en un tiempo en el que él también estaba bastante cansado, estaba bastante desgastado por las tensiones con el rey Saúl, que le buscaba para matarle. Y podéis imaginar la presión, ¿verdad?, la tensión que tenía. Y todo el conflicto era porque Dios había llamado a David para ser el futuro líder del pueblo. Mientras David no tenía el llamamiento de Dios, bueno, pues su vida tenía sus cosas, como la de cualquiera, ¿verdad? Pero lo que en él ponía tensión, intensidad, era a raíz del llamamiento de Dios a servirle en un área específica, ¿verdad? Y cuando David se encontraba, pues insisto, ¿no?, en ese momento en el que nosotros nos podemos identificar cuando servimos al Señor, cuando vivimos nuestra vida de fe en un contexto que no siempre es fácil, pues David se siente desgastado, se siente fatigado, está cansado por tanta lucha. Él escribe este salmo, que es un salmo de confianza en Dios. Y David confiesa que su tiempo, que sus años, que su destino está en las manos del Señor. Y creo que eso es algo que el Señor nos tiene que recordar con frecuencia también a nosotros. El Señor en esta tarde, me gustaría que pudiéramos percibirlo así, quiere traer a muchos de nosotros cargados y tensionados por la vida de fe en un contexto que no es favorable, ¿verdad? Debemos pensar que el Señor nos da esta palabra por medio de David y nos recuerda que nuestras vidas están en las manos del Señor. Nuestros años, nuestro tiempo, el momento que sea, está en las manos del Señor. No siempre está todo en nuestras manos. Ya lo decía Juan, el Señor Jesús, perdón, recogido en el Evangelio de Juan, cuando le dice a sus discípulos: sin mí nada podéis hacer.
Es el Señor el que está como base, como sustento de nuestra acción, de nuestro vivir cotidiano. No es algo que sale de nuestras fuerzas, que salga de nuestra iniciativa, de nuestra motivación, sino que tiene que ser el resultado de descansar primeramente en la presencia del Señor. El salmista habla de las manos de Dios. Es interesante ver que en distintas épocas, especialmente en el mundo de las artes, no estaba bien visto representar la imagen divina, ¿verdad? Quizás fruto de esos textos bíblicos, ¿verdad? No te harás imagen de Dios. Y curiosamente, en muchos cuadros, para representar la presencia de Dios, lo que se hacía era representar unas manos. Y esas manos en esos cuadros lo que venían a simbolizar era la presencia de Dios, era la representación de su intervención, de su protección sobre la vida de la humanidad. La invitación de Dios es a que nosotros descansemos en sus manos. Yo sé que esto suena bonito, ¿verdad? Descansar en las manos del Señor, que Él nos recoja en su regazo, ¿verdad? Como el niño que confía en su madre o en su padre, ¿verdad? Y descansa. Pero a veces no es fácil. A veces ponerse en manos de Dios puede parecer que perdemos el control, ¿verdad? Los que somos a veces frikis del control, de tenerlo todo atendido, cuidado, puede parecer que se nos va a ir la cosa de las manos, pero nada más lejos de la realidad. Cuando nosotros nos descansamos en las manos del Señor, cuando nosotros vivimos nuestra tensa y complicada vida, sabiendo que el Dios de amor es el que nos sostiene con sus manos, el fruto, la realidad de esa experiencia de estar en las manos de Dios es paz y confianza en nosotros. El apóstol Pedro lo escribe en su primera carta cuando dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte en el debido momento. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué bonito, ¿verdad? Saber que detrás de toda nuestra vida exigente y exigida, ¿verdad?, están las manos de Dios para sostenernos, están las manos de Dios para hacer descansar nuestra mente, nuestra alma de ansiedad, de angustia. Las manos de Dios son manos poderosas para sustentarnos y también son manos cariñosas para cuidarnos en los momentos que más lo necesitamos. Me gustaría pensar que esto que estoy diciendo no es un cuento, ahora que está esta película de Barbie, ¿verdad? No, esto no es un cuento rosa, ¿verdad?, lo que estoy contando, sino que realmente es una experiencia cierta en nuestras vidas. Si miramos a nuestro pasado, si miramos atrás en el tiempo en nuestras vidas, ¿quién de nosotros creyente no puede decir que la mano salvadora del Señor ha transformado nuestra realidad? Que Cristo no solamente nos ha perdonado de nuestros pecados, de nuestras culpas, sino que nos ha dado una vida nueva. Mirar hacia atrás es reconocer que la mano del Señor ha estado con nosotros. La palabra del Señor se lo recuerda muchas veces al pueblo de Israel, que a veces se olvida de su pasado y les dice: el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con señales y milagros. Y así, en tantas ocasiones, nosotros también debemos hacer memoria de cómo la mano del Señor ha sido fiel a lo largo del tiempo, de cómo en ocasiones, cuando nos hemos sentido superados, Él ha tenido esa mano de sustento, de descanso, de alivio a nuestra alma. Los evangelios nos presentan muchas veces a Jesús encontrándose con personas enfermas y dice que les tocaba, que ponía en ellos su mano y les sanaba. No necesitaba probablemente poner la mano, ¿verdad?
En otras ocasiones también leemos que con su palabra solamente eran sanados. Podía usar Jesús medios muy distintos, pero ese elemento gráfico, ¿verdad?, de poner su mano en nosotros, de transmitir ese calor, ese cariño, esa cercanía de decir, cuando ponemos la mano, ¿verdad?, es confianza. Yo estoy aquí, yo cuido de tu vida. Yo creo que eso es algo que nosotros como creyentes hemos podido experimentar a lo largo del tiempo y debe ser una razón para seguir buscando en el presente, en los días difíciles, el sustento de la mano del Señor. En Isaías nos dice que no se ha acortado la mano del Señor para hacer bien. Nuestro pasado nos lo recuerda, pero qué interesante también mirar a las Escrituras y poder mirar no solo al pasado, sino al futuro y hacerlo con esa misma esperanza de que la mano poderosa de Dios está entre nosotros, que su salvación es una realidad no solamente del pasado, sino que se proyecta en el futuro. Cuando el Señor Jesús, en el Evangelio de Juan, en la oración sacerdotal, ¿verdad? Recordáis en los capítulos 17 y demás de este cuarto Evangelio, cuando Jesús está orando al Padre, le da gracias y le dice, Señor, gracias por estos que me has dado. Y fijaros la frase que Él da a futuro. Dice, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mi Padre y yo uno somos. Qué esperanza tan hermosa, ¿verdad? Poder mirar hacia adelante y saber que es la mano del Señor, la que tiene nuestro futuro, la que lo sujeta y lo sustenta. El futuro para todos nosotros sin duda es incertidumbre. ¿Qué va a pasar dentro de un momento? ¿Qué va a pasar dentro de no sé cuánto tiempo, si siquiera estamos? Pero en esa incertidumbre nosotros descansamos en la confianza de que nuestro tiempo, nuestro futuro, nuestros años están en la mano del Señor. Y esa esperanza, esa salvación, nadie nos la puede arrebatar. Por eso, si tenemos la convicción o la experiencia de que en nuestro pasado hemos experimentado la mano del Señor cuidándonos y sustentándonos, si tenemos la convicción de que esa misma mano del Señor en el futuro garantiza nuestra salvación, pase lo que pase, la invitación es a que vivamos el presente, el día a día, confiados en la mano fiel y poderosa del Señor que nos sustenta. Por eso no tenemos que llevar todas nuestras cargas como si todo dependiera de nosotros, porque debemos descansar en el Señor, que Él es nuestro guardador, Él es quien nos sostiene día a día. Por eso nos dice el propio Señor Jesús que vayamos a Él y traigamos nuestras cargas. Y cuando le traemos a Él nuestras cargas, dice que Él nos hace descansar. Que aunque el mundo, aunque en la vida cotidiana podamos tener aflicción, angustia, sufrimiento, el Señor Jesús ha vencido para darnos a nosotros alivio, para darnos a nosotros consuelo. En esas manos poderosas, en esas manos cuidadoras, en esas manos descansan nuestro tiempo, nuestro destino, nuestros años. Todo lo que somos descansa en las manos del Señor, porque no hay nada que escape a su misericordia. Tan solo hay un paso importante que dar. En el propio Salmo 31, el versículo previo, el salmista no solamente dice en tus manos están mis tiempos, sino que antes dice, mas yo en ti, Señor, confío. En ti, Señor, confío. La confianza es una opción.
Nosotros podemos optar por no confiar en Dios y seguir llevando nuestras cargas pesadas nosotros mismos hasta el punto que nuestras piernas ya no nos sostengan y simplemente caigamos emocionalmente, espiritualmente desfallecidos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos querido llevarlo todo. Pero la palabra del Señor nos dice que hay una opción mejor y es la de confiar en el Señor. Hermanos, descansemos nuestras vidas en el Señor. Traigámosle a Él nuestras cargas pesadas, porque Dios está siempre a nuestro lado. Porque Dios, aunque a veces nos parezca que todo lo que pasa en este mundo es un caos, Dios es Señor de la historia, Dios es Señor de los tiempos, Dios es Señor de nuestras vidas. Y por eso la invitación es a que descansemos en el Señor, que dejemos nuestro tiempo, nuestros años, nuestras circunstancias en esas manos del Señor, que son manos de amor, que son manos poderosas para sustentarnos, que son manos generosas para sostenernos. Vivimos y somos un pueblo de esperanza. Y nuestra esperanza no son nuestras fuerzas. Nuestra esperanza y nuestro sustento no son nuestras capacidades, que ahí están y son importantes. Pero lo que verdaderamente nos sostiene, lo que verdaderamente hace posible que lleguemos al final de esta carrera, que es nuestra vida y en nuestro caso nuestra vida en Cristo, es descansar en las manos de Dios, que nuestro tiempo, nuestras circunstancias, lo que nos toque vivir, no lo llevemos como una carga pesada, sino que la descansemos en el Señor, porque Él tiene el poder y la capacidad de darnos alivio. Y estoy seguro de que todos necesitamos ese alivio, todos necesitamos ese consuelo, todos necesitamos ese descanso que solo el Señor nos puede dar.